Bueno, ahora vamos con la tercera parte de la epistemología. Ahora sí, ya sé cuántas van a ser. Van a ser 5 videos en total de la epistemología, pero lo que no sé es si continuar con la física o continuar con la psicología de Spinoza. Al final de cuentas es una psicología metafísica, pero, no sé cuál sea más de su interés. Entonces, si quieren ponérmelo en los comentarios, pues me basaré un poco en eso. O sea, cualquiera de las dos cosas podría ser lo que trate. Solamente que si me voy a basar en la física, voy a hablar un poco más de los pocos libros que publicó en vida, que es Principios de la Filosofía de Descartes. Uh-huh. Y seguramente de un poco de pensamientos metafísicos, pero más de la filosofía de Descartes, que es como tal su axiomatización de toda la filosofía de Descartes, en especial respecto a la física. Uh-huh. Pero igual incluye todo. Si alguna vez quieren checar algo de eso, es muy bueno el libro de Spinoza. Solo sepan que cambia un poco la física, que es como ya habíamos mencionado en algún video. Pero bueno, vamos a continuar. Como tal, ahora ya vamos a empezar a ver lo de las clases de conocimiento. Una vez que ya establecimos que nuestro querido Spinoza no le va a dar paso al escéptico y no va a tratar de responderle, sino que más bien va a empezar a decir cómo es que se genera conocimiento. Esto es importante, porque, como les decía, la forma en que se suele tratar epistemología casi siempre es cómo le contesto al escéptico, y a partir de contestarle al escéptico es cómo se resuelve o cómo se va desarrollando las epistemologías. De hecho, si ustedes ven alguna de carácter eh, moderno, algún libro de epistemología, van a ver justamente ese tipo de textos. Por ejemplo, aquí tengo un manual popular, es de Duncan Pritchard, se llama What is this thing called knowledge? ¿No? Es de la editorial Routledge. Y a partir de eso siempre van a encontrar algunos tipos de temas como de qué tipos de conocimiento hay, cuestiones sobre la relación entre la verdad y las creencias, elementos del valor del conocimiento, definir exactamente qué es conocimiento, ¿no? El problema del criterio, metodismo, los problemas de Gettier, los casos de Gettier, respondiendo a los casos de Gettier, la relación entre conocimiento y justificación, diferentes cuestiones como qué es el coherentismo, qué es el fundacionalismo, eh, y otras cuestiones. También van a haber cuestiones como de dónde viene el conocimiento, ¿no? O sea, la percepción, el testimonio, la memoria, etcétera. Y no es que Spinoza no conteste alguna de estas cosas, pero varias de estas cosas se vuelven un poco irrelevantes, asumiendo que Spinoza ya demostró o ya tiene una forma de a su racionalismo de justificar el conocimiento en primera instancia, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, como sobre todo las que se suelen tratar en la filosofía analítica, no se van a, no, no son como de la primerísima importancia de Spinoza. ¿Ah? Pero obviamente sí tiene cuestiones interesantes que competen a ese tipo de formas de enseñar y de hacer la epistemología. Ahora, en cuanto a cuestión de qué vamos a tratar en específico, vamos a tratar las diferentes clases de conocimiento y sus grados de fiabilidad que estas tienen. En concreto, Spinoza se refiere a tres, como ya habíamos dicho en otros videos. La primera es la imaginación, la segunda es la razón y la tercera es la intuición. Los vamos a ver con más detalle cada uno en un video. Por ejemplo, en este vamos a ver imaginación, pero así de manera muy breve. Eh, la imaginación se refiere a dos tipos de conceptos o de ideas, es decir, aquellos dependientes de los sentidos y aquellos mediados por signos. Otros, en la razón, estamos hablando de la concepción o la formación de nociones comunes, que básicamente es aquello que comparten, o todas las propiedades que comparten toda una serie de objetos. Uh-huh. Por ejemplo, las propiedades que comparten todos los cuerpos, o comunes a todos los cuerpos, que como vamos a ver más adelante, competen o tienen que ver con la física cartesiana.
Y finalmente la intuición va de las ideas generales de Dios a las cosas particulares, ¿no? Es esa derivación de lo universal a lo particular, o su relación de necesidad entre una y otra, que vamos a ver hasta el último video que exactamente es esto. Como Spinoza, al igual que ciertas concepciones modernas de la epistemología, acepta que hay diferentes modos y modos más fiables, más confiables, más certeros de obtener conocimiento, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir de manera más moderna que, o sea, para comparar diferentes métodos, que un método científico o un cierto método de alguna ciencia eh, que sea bastante riguroso, método que sea sistematizado, etcétera, es más fiable para darnos conocimiento que alguna integración así azarosa, ¿no? O mal planteada, o a lo mejor alguna cosa como tipo adivinatoria, ¿no? Pues no son tan fiables para darnos conocimiento. En cambio, su método riguroso científico, pues no, si no es a lo mejor perfecto y tiene muchos puntos, muchos puntos ciegos debido a que pues, hace abstracciones y solamente eh, le da inteligibilidad a algún aspecto del mundo, pues aún así es más fiable que otro tipo de cuestiones como las que mencionamos, ¿no? Sin embargo, como ya dijimos, de manera, en el video, no creo si en el anterior o en el anterior del anterior, ajá, que como tal Spinoza dice que todas las ideas son verdaderas o que es una propiedad de las ideas ser verdaderas y más bien es una determinación privativa o algo ajeno a la idea lo que impide que la verdad de la idea sea apreciada, ¿no? Que por ejemplo habíamos dicho en ese entonces que era por ejemplo la cuestión de la imaginación y las múltiples afecciones que van llegando al cuerpo y hacen que consideremos mil cosas a la vez, ¿no? Pero de manera azarosa. Sin embargo, por lo mismo, de estas múltiples formas de obtener conocimiento, eh, todas, digamos, pueden llegar a la misma conclusión, ajá. Sin embargo, tienen diferentes grados en los que capturan ese conocimiento y dan seguridad a la persona eh, que aprende ese conocimiento. ¿En qué sentido? Miren, por ejemplo, déjenme pongo una situación muy sencilla. Pues podríamos encontrar a tres personas diferentes, ¿no? Y las tres personas diferentes resuelven un problema de matemáticas, ¿no? Supongo. Bueno, imagínate que una persona eh, no sabe muy bien qué está haciendo, pero de alguna manera llega a la solución, ¿no? Ya sea porque recordó en su memoria mmm, el formulazo, ¿no? Y llegó a la conclusión. No sabe qué rayos hizo, pero llegó a la solución del problema. Luego, podríamos tener otra persona, a lo mejor con un grado más confiable, ¿no? Supongo que esta persona tiene ciertos conocimientos de matemáticas, etcétera, entonces puede ver las cuestiones del problema, compararlas, contrastarlas y decir, ah, ok, en estos casos se sigue que la fórmula no sé qué es la correcta y podemos despejar tal y tal y tal y tal y, y entonces he de usar tal fórmula y entonces mi resultado es este, ¿no? Ok, es una persona que tiene un mucho mejor conocimiento sobre ese resultado, ¿no? De ese problema matemático. Es una persona que sabe en qué momento hay que usar ciertas fórmulas, por qué, en qué momentos no, sabe despejar la fórmula, generar otras derivaciones de la fórmula, etcétera, ¿no? Y luego en otro caso todavía mucho más intenso podríamos ver una persona que no solamente sabe todo lo anterior de esta persona, sino que sabe derivar la misma fórmula, ¿no? Sabe, sabe por qué la fórmula misma es verdadera, correcta, a partir de un conjunto de axiomas, lemas y demás, ¿no? Entonces es una persona que dices, wow, esa persona no solamente sabe aplicar la fórmula y cuándo y por qué y así, sino que esa persona sabe derivar la fórmula. Entonces, y aplicarla y demás. Entonces, podríamos decir que la primera persona tiene un grado de conocimiento pues muy bajo, nulo, azaroso, ¿no? Por suerte llegó, ¿no?
Pero pues claramente podemos decir que sí hay diferentes grados, ¿no? En el conocimiento de estas tres personas, ¿no? Entonces, algo así es la idea que tiene Spinoza. A pesar de que los tres llegaron a la misma solución, por supuesto, todos admitimos que la tercera persona tiene un mejor conocimiento de la cuestión, ¿no? Del objeto. Y Renz nos propone estos tres puntos, los cuales podemos decir que los cuales se basa Spinoza para decir que algo es más, una dimensión es más fiable que otra, ¿no? Uno de estos es, a mayor fidelidad del proceso cognitivo, mayor se aprecia el alcance de la idea formada por este, ¿no? Un mínimo alcance sería como dijimos, ¿no? Simplemente se lo sabe de memoria, lo aplica, pero no tiene idea de cómo es y por qué y demás, ¿no? Solamente llega ahí pues, por chiripa, churrazo que se acordó, ¿no? Por mera memoria, pues porque a lo mejor tiene una muy buena memoria, ¿no? Y es capaz de recordar en su cabeza mil fórmulas, ¿no? Y ya, pero pues hasta ahí no es nada sorprendente. Le pones algo que salga del uso de las fórmulas y pues, lo atoraste, no sabe derivar nada más. A mayor fidelidad del proceso cognitivo, mayor comprensión causal y del porqué de algo, ¿no? Lo que decíamos, esta persona que entiende adecuadamente la fórmula sabe por qué se ha de usar esa fórmula, sabe por qué no se ha de usar esa fórmula, sabe, sabe que una serie de fórmulas no se deben usar y sabe que otras fórmulas se pueden derivar, ¿no? Para poder resolver el problema a partir de las condiciones. Y una segunda cuestión es como es un aspecto ya más subjetivo también, pero es importante, ¿no? Que a mayor fidelidad del proceso cognitivo, más nos dispone a afirmar sus resultados y sus condiciones. Entonces, nos da más seguridad, ¿no? También hay una generación de seguridad mayor cuanto más se sabe de esta cuestión. No quiero decir que no podamos a lo mejor poner un caso, un contracaso a esto y decir, hay mucha gente que piensa que sabe y es muy segura de sí, pero en realidad no saben. Y es un poco del hecho de que no saben e ignoran lo que saben que les da un poco de mayor seguridad. Y sí, puede ser, ¿verdad? Podría ser el caso. Pero a lo mejor las otras dos condiciones no se cumplirían, ¿me explico? Entonces, al menos estas tres en su conjunto son importantes para señalar esto, ¿no? Es un poco como lo que dice Galperin, ¿no? Sobre el aprendizaje. En el sentido de que no es lo mismo una persona que solamente sabe de memoria la currícula y la repite como perico, a alguien que sabe la razón, las razones, las múltiples razones por las cuales debe hacer algo, en qué situaciones usarlo y sabe darle algún tipo de respuesta, ¿no? Y dice, esto se debe hacer así, 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 con ese interrogado, ¿no? Entonces entiende completamente la lógica de uso, ¿no? Entonces esa persona claramente sabe mucho más que la otra persona. Y eso es muy importante. Entonces, ese es el tipo de cuestionamientos que está haciendo Spinoza con estas tres dimensiones de las que hablamos. Ahora, ya vamos como tal a el primer género de conocimiento, es decir, la imaginación, que como vamos a ver es el fundamento más esencial de, de los tres formas de conocimiento, géneros de conocimiento que vamos a ver. Es el más esencial, pero esa misma facultad, como vamos a ver, es, digamos, el fundamento inicial para el resto. Vamos a ver un poco de esto. Lo primero que hay que notar en esta cuestión de Spinoza es que el término imaginación es un término altamente indeterminado. Es un término muy amplio. Y es que Spinoza hace una conjunción entre el producto de la acción, del acto, y el acto mismo o el proceso. Entonces, esto que parece extraño en la imaginación, en realidad no lo es tan extraño, ¿sabes? Porque en el día a día no se suele tanto diferenciar cuestiones como ver, ¿no? Yo digo, veo algo, y el hecho de ver algo y sentir algo, pues no parece que se disocie mucho el acto, el proceso de lo que se ve o lo que se siente. Sobre todo en la idea de sentir. Sin embargo, en la imaginación, al no haber un objeto real que pueda corresponder probablemente a lo que imagino, pues es más fácil notar la discrepancia, ¿no? Que son por lo general, por ejemplo, los casos por los cuales se empezó a usar esta cuestión
la distinción fenomenológica que hacía Brentano, ¿no? Entre el acto y el contenido del acto, y que posteriormente retomó Husserl con esta idea de noema, noemat, ¿no? Entonces, o noema, noesis, más bien. Ajá. Entonces, esta cuestión que viene de la escolástica que retoma Brentano, bueno, nos hace más evidente esta cuestión. Y bueno, la filosofía analítica con la idea de entre representación y lo representado y el acto, ¿no? Entonces, también ahí se ve mucho esa distinción, pero en el día a día no se suele hacer, ¿ok? Miren, aquí hay un ejemplo donde pues, se puede ver eh, lo indeterminado, que es el concepto, y ahorita vamos a señalar unas cosas importantes de esto. Dice, las ideas ficticias, falsas, etcétera, tienen su origen en la imaginación, es decir, en ciertas sensaciones fortuitas, por así decirlo, es decir, aisladas, que no surgen del mismo poder de la mente, sino de causas externas según los diversos movimientos que en sueños o despiertos recibe el cuerpo. ¿Ok? Entonces ahí ya, por ejemplo, nos está diciendo que pues, está metiendo cuestiones de ideas ficticias y ideas falsas, etcétera, ¿no? O que están generadas por estos, pero también está metiendo por ahí cuestiones de la percepción y demás, ¿no? Es más, sí, sí, todas estas cuestiones que a veces entran como de los aspectos del reflejo y demás. Pero es más amplio el concepto, porque como habíamos dicho, no es solamente una cuestión refleja, sino que toda formación de ideas implica la acción del sujeto, como dijimos en las distinciones entre Spinoza-Descartes. Entonces, hay que notar tres cuestiones importantes de la idea de imaginación. Y es que por lo general podemos decir, y también por eso es que es tan amplio la idea de imaginación, es que la idea de imaginación implica por lo menos tres elementos esenciales. Implica, por un lado, la idea del cuerpo que es afectado por algo, como decía ya, el cuerpo que afecta a este cuerpo, ajá, pero también implica la relación, digamos, entre el cuerpo que afecta y el que es afectado. Y estas tres cuestiones están altamente enmarañadas, ¿no? No hay una distinción clara entre el sujeto cognoscitivo, lo que está aprendiendo o conociendo, y la relación misma de aprender o de conocimiento entre ese sujeto y ese objeto. Por eso es que en realidad podemos decir que toda diferenciación, como por lo general haríamos entre percepción, sensación, etcétera, memoria y demás, en realidad están altamente entremezclados, simplemente mezclados en esta cuestión general que llama Spinoza la imaginación. Por eso en realidad podemos decir que la imaginación es un género de diferentes tipos de cognición y no es per se un tipo de cognición específico, ¿no? Como por lo general se haría. Se diría que a lo mejor están los procesos de imaginación, ¿no? Pero más bien en Spinoza la imaginación es un género que abarca todos estos tipos de conocimiento, de tipos cognitivos. ¿No? Esto se ve muy claramente en varias proposiciones de la ética, por ejemplo, la 17 y la 18 de del segundo libro de la ética. Vamos a ver un fragmento. Dice, si el cuerpo humano experimenta una afección que implique la naturaleza de algún cuerpo exterior, el alma humana considerará dicho cuerpo exterior como existente en acto o como algo que está presente hasta que el cuerpo experimente una afección que excluya la existencia o presencia de ese cuerpo. Es decir, ahí por ejemplo estamos viendo algún tipo de percepción, algún tipo de sensación y a la vez estamos hablando de un tipo de memoria. ¿Por qué? Porque, pues, como dice, la imagen persevera hasta que algo más interactúe con ese cuerpo y entonces tenga otra vez otra sensación, otra percepción y entonces otro proceso de preservación de esa sensación-percepción. ¿Me explico? Entonces ahí están mezclados los tres.
no hay una distinción clara, está subdeterminado y es que, como les digo, es más bien un género de diferentes tipos de cogniciones lo que abarca la imaginación. Vamos con otro ejemplo bastante bonito. Dice, el alma humana podría considerar como si estuvieran presentes aquellos cuerpos exteriores por los que el cuerpo humano ha sido afectado alguna vez, aunque no existan ni estén presentes. Estamos hablando de algún tipo de recuerdo aquí, que sí se relaciona con la experiencia previa de haber sentido, haber percibido algo, pero que puedes eh, remembrarlo, ¿no? Y tenerlo como si estuviese presente. ¿En qué sentido como si estuviese presente? Bueno, en el sentido de que ya dijimos que todo modo de una sustancia, de todo modo de un atributo implica un modo del otro atributo. Entonces, si por ejemplo tú tuvieras en tu imaginación eh, algo así como la, el recuerdo de alguna percepción previa, entonces Spinoza deberías tener en alguna forma, aunque sea de modo reducido, de forma reducida, eh, el modo que correspondía al estado corporal cuando uno suele tener ese tipo de percepción. Entonces, en ese sentido, implica al otro. Y por eso también podríamos decir que hay un estado que implica la presencia del objeto. Ajá. En el sentido de que ocurren ambos tipos de modos extensos y modos del pensamiento. Eso es algo importante. Luego aquí hay otra cuestión, dice, la memoria. No es otra cosa que cierta concatenación de ideas que implican la naturaleza de las cosas que están fuera del cuerpo y que se produce en el alma según el orden y concatenación de las afecciones del cuerpo. Es decir, está hablando de algún tipo de leyes de asociación. Pero como dice, la memoria es simplemente una especie de recuerdo de diferentes percepciones, sensaciones con las que el cuerpo se ha visto afectado en su determinado orden. Y por lo mismo, en lo que es la facultad de la, de la imaginación, pues imaginarán que son azarosas, ¿no? Ese tipo de recuerdos. Entonces, aquí lo importante es ver que, bueno, uno, que está subdeterminada, dos, que está subdeterminada en el sentido de que es un género, y tres, una cuestión interesante, que para su clasificación epistémica de estos géneros de conocimiento, no estamos usando cuestiones fenomenológicas. En realidad, no son secundarias. Como vieron, en realidad no son tan importantes los aspectos fenomenológicos. Pero no quiere decir que no existan. Por lo mismo de que vimos en, el, en los criterios, ¿no? Simplemente no son tan relevantes para la misma clasificación, ¿ok? Entonces, eso es importante en el sentido que es una clasificación objetiva, ¿vale? Ahora, la otra cuestión es qué tipo de conocimiento me puede dar este género de conocimiento. Ese tipo de, esta, esta, esta cuestión de la imaginación. O sea, qué grado de conocimiento me da. ¿Creen que sea muy alto, no muy alto? ¿No? Pues en realidad no es un muy buen conocimiento. En, de hecho Spinoza dice casi al final cuando empieza a concluir la cuestión de la imaginación, algo un poco, pues desmotivante, ¿no? Para la cuestión de la imaginación. Dice, de aquí se sigue que el alma humana, cuantas veces percibe las cosas según el orden común de la naturaleza, no tiene un conocimiento adecuado ni de sí misma, ni de su cuerpo, ni de los cuerpos exteriores, sino tan solo un conocimiento confuso y mutilado, que es lo que decíamos, ¿no? Que está altamente confuso entre el objeto, el sujeto y su relación. ¿Ok? Entonces dice, pues el alma no se conoce a sí misma, sino en cuanto percibe las ideas de las afecciones del cuerpo, pero a su vez, este cuerpo suyo no lo percibe, sino por obra de esas mismas afecciones, por solo las cuales a su vez también percibe los cuerpos exteriores, y así en cuanto tiene estas ideas, no tiene ni de sí misma, ni de ese cuerpo, ni de los cuerpos exteriores un conocimiento adecuado, sino solo mutilado y confuso. ¿Qué es lo que les decía? Hay una
hay una confusión entre qué viene de mí, qué viene del objeto realmente y qué simplemente viene de esta cuestión de la como propiedad relacional entre eh, el objeto y yo, ¿no? Está completamente confundido. Hay algo que solo sea del objeto, hay algo que yo esté aportando a esta cuestión y solo esté en mí, o hay algo que es inalienable de la relación mutua entre el sujeto y el objeto. Entonces, entonces por lo tanto, este género de conocimiento no es adecuado en realidad. Como dice, nos da ideas confusas y, y parciales. Pues como diría, retomando un poco los conceptos de Descartes, pues no son claras ni distintas, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues no apreciamos exactamente la idea que tenemos, el concepto que tenemos inmediatamente, y tampoco son distintas, porque un concepto de esta forma generado, pues puede mezclarse con otros conceptos y no tener una clara delimitación uno del otro. ¿Me explico? Estas ideas son claramente una mezcla entre uno y otro y otra cosa y no están bien definidas. Entonces, ese es un problema. Ahora, hay otra cuestión importante, y es que a pesar de que es un género del conocimiento que es, pues, bastante pobre, bastante débil para Spinoza, no quiere decir que no garantice aunque sea algo por sí mismo, o sea, que no dé algo de seguridad. Por ejemplo, dice, por la proposición 13 de la ética, bueno, el segundo libro de la ética en específico, que dice, el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, o sea, cierto modo de la extensión existente en acto y no otra cosa. Es decir, debido a la metafísica de Spinoza, paralelista entre los modos de un atributo y del otro, hay una garantía, por lo menos, de que lo que sea que es, eso que está todo confundido, poco claro, por lo menos es algo. Y también estoy seguro de que yo soy lo que, lo que está en interacción con eso. ¿Ok? En tanto que cuerpo, ahora considerado bajo el atributo de la extensión, o en tanto que idea, ahora considerado bajo el atributo del pensamiento. Por lo tanto, da otro fundamento esencial para contrarrestar el escepticismo, de hecho. ¿Por qué? Porque pues por lo menos sabes que eres. Sabes que eres y que percibes algo. Así de indeterminado, pero algo. Algo y que eres. Ajá. Entonces, es una como, digamos, un poco de retomar un poco la idea cartesiana de cogito, pero, pero sin el dualismo inherente del cogito. Porque el dualismo inherente del cogito es que, bueno, para empezar, que empieza metodológicamente afirmando que solo puede estar seguro de que tiene algún tipo de duda, ¿no? En tanto que puede dudar de lo que sea y el contenido de lo que se duda, pues puede ser falible, pero el hecho de que uno duda o que tiene un acto mental es indubitable, ¿no? Y obviamente posteriormente después de esto, Descartes hace cuestiones metafísicas que impiden la interacción entre uno y el otro, ¿no? Pero, pero en Spinoza no hay así, no hay esta cuestión, es paralelismo. Entonces, tanto que existe un modo de un atributo, tanto que existe el otro modo del otro atributo, siempre dependiendo de en qué atributo estemos considerando la sustancia, ¿no? Entonces, es algo importante. Y que, al menos en esta forma muy básica y sutil y prácticamente nada informativa, cuando menos en Spinoza, eh, bajo, bajo un sistema, pues hace un poco absurdo ser escéptico sobre el mundo y sobre uno mismo. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante que resulta de lo que puede dar de conocimiento la imaginación. ¿Ok? Y pues eso va a ser todo. Espero que les haya gustado. En la siguiente vamos a ver la razón y finalmente la intuición, que son, digamos, los más interesantes.
y los más complicados de explicar en realidad. Sobre todo el de la intuición, porque el de la intuición solo va a hacer sentido dentro del contexto histórico en el que estaba Spinoza y con quien estaba dialogando en ese entonces, que será Descartes. El de la razón creo que es, pues sí, un poco igual, pero es más fácil de comprenderlo en un sentido actual. Ajá, a pesar de que tiene una base cartesiana muy importante, de hecho vamos a verlo, su relación con la física. Pero bueno, no me adelanto y nos vemos. Espero que les haya gustado. Cuídense.